Cierren los ojos e imaginen, no el mundo que conocemos, sino un lienzo azul infinito, un reino sumergido que se extendía sin límites hace eones. Desde las profundidades del Mioceno, hace unos 23 millones de años, hasta el crepúsculo del Plioceno, hace apenas 3.6 millones de años, la Tierra albergó un océano vibrante, un crisol de vida en una escala que desafía la imaginación humana. Eran aguas cálidas, un paraíso tropical y subtropical, donde ballenas colosales, delfines ágiles y sirenios pacíficos danzaban en un equilibrio ancestral, ajenos a la sombra monumental que dominaba su mundo. En la cúspide de esta pirámide alimentaria primordial, reinaba un ser de proporciones míticas, una criatura cuyo nombre mismo resonaba con su inmensa escala, Diente Grande. Pero este título apenas arañaba la superficie de su terrorífica majestad. No era un simple depredador, era el supercarnívoro definitivo, una fuerza de la naturaleza cuya mera presencia enviaba ondas de pavor a través de todo el ecosistema marino, moldeando la evolución de sus presas y definiendo el destino de los océanos del Neógeno. Su existencia fue un capítulo monumental en la historia de nuestro planeta, un reinado de casi 20 millones de años que lo estableció como uno de los depredadores ápice más exitosos y duraderos que jamás hayan existido. Este lapso de tiempo, casi incomprensible para la mente humana, no solo habla de su éxito, sino que también presagia el enigma de su eventual desaparición. ¿Cómo pudo una fuerza tan dominante y perdurable desvanecerse? El megalodón no era un mero eslabón en la cadena alimentaria, era el arquitecto de su propio reino. Su naturaleza hipercarnívora y su estatus de depredador ápice significaban que no solo consumía, sino que activamente limitaba y dirigía la ecología y la evolución de otros organismos marinos. La presión depredadora constante que ejercía habría sido una fuerza selectiva implacable, impulsando adaptaciones evolutivas en sus presas. Imaginen ballenas desarrollando una velocidad asombrosa, focas perfeccionando sus comportamientos defensivos o incluso cambios en los patrones migratorios para evadir a este titán. El megalodón no era solo un habitante del océano, era su soberano, un moldeador activo del entorno marino y de todos los que lo habitaban. Durante mucho tiempo, la imaginación popular concibió al megalodón como una versión gigantesca del gran tiburón blanco moderno. Pero la verdad, desvelada por los ecos del pasado, cuenta una historia mucho más profunda y fascinante. El megalodón no era un pariente cercano del gran blanco, pertenecía a un linaje distinto y ancestral, una rama evolutiva separada que se remonta a más de 100 millones de años, a especies primordiales. Su ancestro directo emergió hace unos 55 millones de años, un tiburón formidable por derecho propio, que ya alcanzaba longitudes de aproximadamente 10 metros. Pero este fue solo el preludio. A lo largo de incontables milenios, generación tras generación de su estirpe experimentaron una metamorfosis asombrosa. Cada especie sucesiva crecía en tamaño y su dentición se volvía más especializada, más letal, más formidable. Fue un proceso lento y deliberado de refinamiento evolutivo, una adaptación perfecta a los cambiantes entornos marinos y a la evolución de sus presas. Cuando el megalodón finalmente hizo su aparición, era la culminación de este inmenso viaje, una criatura perfectamente diseñada para el dominio ápice. Había superado a otros grandes tiburones depredadores de su tiempo, a quienes la historia recordaría como intentos fallidos de alcanzar su grandeza. El linaje del megalodón, sin embargo, no falló. Se elevó, se perfeccionó y se convirtió en el cazador más formidable que el océano jamás haya conocido.
Su ascenso a la dominación fue un triunfo en una competencia evolutiva de larga data, un testimonio de la adaptación superior y el diseño depredador de su linaje. Fue una victoria ganada con esfuerzo en el implacable crisol de la selección natural, un testimonio de su eficiencia y su capacidad para superar a rivales formidables durante millones de años. El megalodón fue, sin lugar a dudas, el tiburón más grande que jamás haya surcado los océanos. Aunque sus huesos de cartílago se desvanecieron con el tiempo, sus colosales dientes, dispersos por el lecho marino, pintan una imagen de un verdadero leviatán. Los más grandes alcanzaron longitudes de hasta 18 metros o 60 pies y pudieron haber pesado hasta 50 toneladas, una masa comparable a la de un vagón de tren completamente cargado. Para ponerlo en perspectiva, esto es 3 veces la longitud de un gran tiburón blanco moderno. Las hembras, en promedio, eran aún más grandes que los machos, lo que subraya la escala asombrosa de este gigante prehistórico. No solo fue el tiburón más grande, fue uno de los peces más grandes que jamás haya existido en la historia de la Tierra. Pero la característica más icónica del megalodón, y la principal fuente de su temible reputación, eran sus dientes. Estos gigantes triangulares podían alcanzar más de 18 centímetros, 7 pulgadas de altura vertical, fácilmente del tamaño de la mano de un adulto humano. Pero su tamaño era solo una parte de su terror. Estaban terriblemente aserrados como cuchillos de carne, diseñados para cortar huesos y arrancar enormes trozos de carne. Recubriendo sus colosales mandíbulas, que podían abrirse a una asombrosa anchura de 2.7 por 3.4 metros, lo suficientemente grandes como para tragar a 2 adultos uno al lado del otro o incluso un taxi de Londres, había 276 de estos dientes, dispuestos en múltiples filas que se regeneraban constantemente. La fuerza de su mordida era verdaderamente asombrosa. Se estimaba en hasta 40.000 libras. Esto hace que la mordida del megalodón sea, posiblemente, la más fuerte de todo el reino animal, pasado o presente. Una fuerza capaz de infligir daños catastróficos incluso a las ballenas más grandes de su tiempo. Durante décadas, la cultura popular lo representaba como una versión colosal del tiburón blanco moderno. Sin embargo, la verdad es más fascinante. El verdadero megalodón probablemente poseía un cuerpo más esbelto y aerodinámico, quizás con proporciones similares a las de un tiburón limón moderno. Probablemente tenía una nariz más corta y plana y aletas pectorales extra largas para soportar su inmenso peso y tamaño, lo que le permitía un movimiento potente y eficiente a través de los océanos antiguos. Su probable coloración de contrasombra, con una espalda oscura y un vientre pálido, le habría proporcionado un camuflaje efectivo, permitiéndole mezclarse con las aguas superficiales iluminadas por el sol desde arriba y las profundidades oscuras desde abajo. Una verdadera maravilla de la evolución hidrodinámica perfectamente adaptada a su estilo de vida predatorio. El megalodón fue un depredador verdaderamente cosmopolita. Su dominio se extendía por casi todos los rincones de los océanos antiguos. Sus dientes increíblemente duraderos, constantemente mudados y reemplazados, se han descubierto en todos los continentes excepto en la Antártida, sirviendo como testigos silenciosos de su amplia distribución. Este gigante prosperó particularmente en aguas cálidas tropicales y subtropicales, favoreciendo las productivas zonas costeras poco profundas e incluso aventurándose en antiguos arroyos y ríos de agua salada. Esta presencia global, desde las costas de América del Norte hasta Marruecos y Australia, solidifica su estatus como el depredador marino dominante indiscutible de su era, adaptándose y explotando diversos entornos marinos. Durante muchos años, el megalodón fue popularmente imaginado como un asesino de ballenas especializado que atacaba exclusivamente a los mamíferos marinos más grandes.
Sin embargo, la verdad es que era un generalista ecológicamente versátil, un depredador altamente adaptable y oportunista. Si bien los grandes mamíferos marinos como las ballenas barbadas, las ballenas dentadas, las focas y los sirenios eran ciertamente una parte significativa de su dieta, también cazaba fácilmente peces grandes e incluso otros tiburones. Esta notable flexibilidad dietética le permitió prosperar en una vasta gama de ecosistemas y adaptarse a las fluctuaciones en la disponibilidad de presas, asegurando su éxito a largo plazo en la cima de la cadena alimentaria. Su capacidad para cambiar entre presas de la cima de la cadena alimentaria y niveles inferiores, dependiendo de lo que estuviera disponible, fue clave para su reinado duradero. Los propios océanos antiguos dan un testimonio escalofriante de la destreza cazadora del megalodón. Se han descubierto numerosos huesos de ballenas fosilizados que muestran marcas distintivas y profundas de sus dientes. Aún más dramáticamente, a veces se encuentran dientes enteros incrustados dentro de estos antiguos huesos, un poderoso testimonio de sus ataques devastadores congelados en el tiempo. Para presas más grandes y robustas, como las ballenas pequeñas, el megalodón empleaba una estrategia brutal y eficiente: apuntar a la cavidad torácica. Su inmensa fuerza de mordida y sus robustos dientes le permitiría perforar resistentes costillas, incapacitando a su víctima con un solo golpe catastróficamente, asegurando su lugar como el cazador más formidable del océano. Un detalle fascinante sobre la vida del megalodón es que daba a luz a sus crías en aguas costeras poco profundas, utilizándolas como zonas de cría para proteger a los cachorros de predadores más grandes como las ballenas dentadas. Este hecho biológico no solo sugiere una estrategia reproductiva compleja, sino que también destaca un periodo de vulnerabilidad en sus etapas más jóvenes. Implica la existencia de ecosistemas costeros ricos y biodiversos capaces de sostener tanto a los megalodones adultos como de proporcionar refugios seguros para sus crías, añadiendo una capa de profundidad a su vida más allá de su destreza depredadora. A pesar de su reinado sin igual de casi 20 millones de años, el poderoso megalodón, el rey indiscutible de los océanos antiguos, desapareció del planeta. Su desaparición final ocurrió hace unos 3.6 millones de años, marcando el final de una era. Durante mucho tiempo, se pensó que el cambio climático global y el enfriamiento de los océanos fueron su perdición. Sin embargo, los ecos del pasado nos susurran una historia diferente, más compleja y, en última instancia, más convincente de su extinción. Si bien las temperaturas globales fluctuaron durante su existencia, no hay evidencia directa de que el cambio climático por sí solo fuera la causa principal de su extinción. El megalodón era más resistente a los cambios de temperatura de lo que se pensaba anteriormente, lo que sugiere que otras presiones estaban en juego. La verdadera vía hacia la extinción del megalodón parece ser un doble golpe devastador. Una disminución significativa en la diversidad y abundancia de sus principales fuentes de presas grandes, particularmente las ballenas filtradoras, y el surgimiento de nuevos y altamente eficientes competidores. A medida que las poblaciones de grandes ballenas barbadas, una fuente de alimento crucial, disminuían, el megalodón enfrentaba una presión creciente de los ancestros de las orcas modernas, grandes ballenas depredadoras y, crucialmente, del recién surgido gran tiburón blanco. La evidencia en los dientes fósiles confirma una superposición significativa en la dieta entre los primeros grandes tiburones blancos y el megalodón, lo que indica una competencia directa por las mismas presas de mamíferos marinos.
Si bien los grandes tiburones blancos pueden no haber sido la única razón de la desaparición del gigante, su presencia ciertamente contribuyó a la inmensa presión ecológica sobre el megalodón que ya estaba en apuros, finalmente desplazándolo de su posición dominante. Incluso un supercarnívoro no es inmune a la extinción cuando su fuente de alimento disminuye y surgen rivales nuevos y más eficientes. La extinción del megalodón subraya la profunda interconexión de los ecosistemas marinos. La disminución de las ballenas filtradoras, un componente vital de la red trófica, no fue simplemente una escasez de alimento, representó una cascada trófica. Si los consumidores primarios en un nivel trófico inferior disminuyen, el depredador ápice en la cima inevitablemente sufrirá. Esto demuestra que incluso el depredador más poderoso depende fundamentalmente de la salud, la diversidad y la estructura de toda la red alimentaria debajo de él. Destaca la fragilidad de ecosistemas aparentemente robustos cuando se alteran componentes clave. La aparición del gran tiburón blanco como un depredador más pequeño y eficiente que desplazó al megalodón introduce un concepto crucial más allá del mero tamaño o poder. La eficiencia aquí probablemente se refiere a tasas metabólicas, estrategias de caza, quizás más ágiles o que ahorren energía, tasas reproductivas o una mejor capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones oceánicas y explotar nuevos nichos de presas. Esto implica que en un mundo de recursos menguantes, ser el más grande no era suficiente. Ser el más eficiente se convirtió en la clave para la supervivencia. Esto añade una capa matizada a la narrativa, mostrando que el éxito evolutivo no siempre se trata de fuerza bruta. La extinción final del megalodón, a pesar de su reinado sin igual, sirve como una poderosa lección ecológica. Ninguna especie, por dominante o supercarnívora que sea, es inmune a las fuerzas combinadas del cambio ambiental y la competencia evolutiva. Este evento subraya la naturaleza transitoria incluso de las especies más dominantes y la marcha implacable y continua de la evolución. Añade una dimensión grandiosa, algo melancólica pero en última instancia realista a la narrativa, conectando la historia del megalodón con patrones más amplios de la vida en la Tierra. En el gran tapiz de la historia de la Tierra, la historia del megalodón se cuenta principalmente a través de su legado más duradero, sus dientes. Si bien su esqueleto cartilaginoso rara vez sobrevivió los estragos del tiempo y la fosilización, estas reliquias dentales increíblemente duraderas, constantemente mudadas, se encuentran en todo el mundo, desde playas costeras hasta fondos marinos. Cada diente, con su tamaño, forma e incluso su composición microscópica única, sirve como un valioso punto de datos, lo que permite reconstruir minuciosamente su inmenso tamaño, dieta diversa, hábitat global e incluso sus complejas relaciones evolutivas. Son los susurros perdurables de un gigante desaparecido, esparcidos por todo el mundo, esperando revelar sus secretos. Como depredador ápice durante casi 20 millones de años, el megalodón fue mucho más que un simple consumidor. Fue una fuerza poderosa y moldeadora que influyó profundamente en el tejido mismo de los ecosistemas marinos del Neógeno. Su inmensa presión depredadora probablemente limitó la ecología y la evolución de los mamíferos marinos, impulsando adaptaciones para la velocidad, la defensa y quizás incluso influyendo en sus patrones migratorios o comportamientos sociales. Su presencia indiscutible en la cima de la pirámide alimentaria
definió la estructura ecológica, influyendo en la distribución, abundancia y trayectorias evolutivas de innumerables otras especies marinas. Los océanos antiguos eran, en muchos sentidos, el mundo del megalodón. Esta profunda influencia sugiere que el megalodón funcionó como un depredador clave. Una especie clave es aquella cuya presencia tiene un efecto desproporcionadamente grande en su entorno, en relación con su abundancia, a menudo controlando las poblaciones de presas. Por lo tanto, la eventual extinción del megalodón no habría sido un evento aislado, sino que habría provocado efectos en cascada significativos en toda la red alimentaria marina. Esto podría haber llevado a explosiones de población de sus antiguas presas, una mayor competencia entre otros depredadores y, potencialmente, nuevas vías evolutivas para las especies supervivientes. Incluso millones de años después de su desaparición, el megalodón sigue cautivando la imaginación humana, inspirando tanto asombro como a veces mitos sensacionalistas. Desde impresionantes réplicas de tamaño natural, como el modelo de hembra de 16 metros, 52 pies, suspendido en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, hasta sus frecuentes apariciones en la cultura popular, su leyenda perdura. Sin embargo, es crucial distinguir entre los hechos convincentes y la ficción engañosa. La verdadera grandeza del megalodón no reside en historias de supervivencia fabricadas, sino en la continua búsqueda para comprender la vida y los tiempos reales de esta magnífica criatura antigua. Un viaje de descubrimiento que continúa desvelando sus secretos. La fascinación cultural duradera por el megalodón presenta una oportunidad única para los comunicadores para aprovechar el interés público mientras mantienen la integridad, distinguiendo entre hechos cautivantes y ficción engañosa para profundizar la comprensión genuina de esta antigua maravilla. Desde sus profundas raíces evolutivas, que se remontan a más de 100 millones de años, pasando por su reinado de casi 20 millones de años, como el rey indiscutible de los océanos antiguos, hasta su compleja y fascinante extinción, el megalodón sigue siendo una criatura de profunda importancia. Fue una maravilla de la evolución, un depredador de poder y adaptabilidad inimaginables, cuya colosal sombra se extendió por todo el mundo, dando forma a los mismos ecosistemas que habitaba. Su historia es un testimonio de la increíble diversidad y la naturaleza dinámica de la vida que ha agraciado nuestro planeta. La historia del megalodón no es solo una de inmenso tamaño y poder, es una narrativa poderosa sobre las fuerzas implacables de la evolución y la interconexión de la vida en la Tierra. Su desaparición nos recuerda que incluso las especies más dominantes forman parte de una intrincada red ecológica, vulnerables a los cambios en su entorno y el surgimiento de nuevos competidores. Su legado perdura, no solo en los innumerables dientes fosilizados esparcidos por el fondo del océano, sino en la búsqueda continua para comprender la vida y los tiempos de este gigante verdaderamente épico, una criatura cuya grandeza sigue inspirando asombro e investigación. El ciclo completo de vida del megalodón, su ascenso a la dominación, su largo reinado y su eventual extinción debido a los cambios ambientales y la competencia, ejemplifican un patrón recurrente en la historia de la Tierra, la naturaleza cíclica del dominio de depredadores ápice. Así como el megalodón probablemente reemplazó a depredadores ápice anteriores, su desaparición allanó el camino para que otros nuevos, como el gran tiburón blanco y varias ballenas depredadoras, llenaran el nicho ecológico vacante. Esto proporciona un tema grandioso y general para la narrativa, conectando la historia antigua con los ecosistemas modernos y demostrando que el poder ecológico está en constante flujo. El megalodón, el diente gigante,
El rey de los mares antiguos puede haberse ido, pero su grandeza, su historia y las lecciones que nos ofrece resonarán para siempre en las profundidades de nuestro planeta.